no quiero estar aquí. No puedo, batallo mucho, para mí es muy difícil. Una vendedora de tamales está siendo juzgada por quitarle la vida a más de 2 extorsionadores. Para algunos, es una asesina. Para otros, una heroína. Este caso ocurrió el 4 de enero de 2026. Rosa García es una mujer humilde de México, vendía tamales para sobrevivir. Pero cada viernes, miembros de la Unión Tepito llegaban a su puesto a cobrarle la temida cuota de renta. 1.200 pesos semanales, que equivalen a $66, solo por dejarla trabajar. Semana tras semana, Rosa pagaba, callaba, aguantaba, hasta que el miedo se convirtió en rabia, y la rabia en una idea que cambiaría todo. Rosa empezó a ganarse su confianza. Les regalaba tamales. Sonreía. Pero lo que ellos no sabían, es que algunos tamales llevaban veneno. Así, uno por uno, 2 extorsionadores perdieron la vida. Rosa fue capturada. Las autoridades confirmaron que enfrenta cargos por homicidio múltiple, con una posible condena de más de 200 años de prisión. Para las familias de los delincuentes, Rosa es una villana que debe pagar. Para gran parte del pueblo, es una mujer que hizo lo que nadie se atrevió y que ya no volverá a pagar renta. La noche del 3 de enero, un hombre fue atropellado, arrastrado por casi 2 kilómetros, y abandonado como si no valiera nada. La conductora nunca se detuvo. Hoy sigue prófuga, y México exige justicia. La víctima se llamaba Roberto Hernández, tenía 52 años y trabajaba como repartidor en motocicleta. Esa noche circulaba por Iztapalapa, cuando jamás imaginó que su trayecto terminaría de la forma más brutal posible. Su familia desmintió versiones falsas que circularon en redes. Roberto no era delincuente. Era un trabajador que salía todos los días a ganarse la vida. El hecho ocurrió después de las 10 de la noche, en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero. Un Honda City azul lo impactó por detrás. Roberto quedó atrapado debajo del automóvil. Y aquí ocurre lo impensable. El vehículo no se detuvo. Cámaras y testigos grabaron lo que siguió. Roberto fue arrastrado durante casi 2 kilómetros, por varias calles de Iztapalapa, hasta llegar a la colonia Constitución de 1917. Fue un tope el que finalmente provocó que el cuerpo se desprendiera del auto. Para muchos, esto no fue un accidente. La conductora siguió su camino. No pidió ayuda. No regresó. No llamó a emergencias. 2 días después, el 5 de enero, vecinos de Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, reportaron un Honda City azul abandonado. El coche no tenía placas. La cajuela estaba abierta. Y presentaba daños evidentes. La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que el vehículo ya fue asegurado y que existe una carpeta de investigación por homicidio culposo por tránsito de vehículo. No se había identificado quién iba al volante. Pero por la viralidad del caso, la investigación avanzó rápidamente. Información extraoficial señala a una mujer identificada como Gaby Gómez, de 43 años, como la presunta conductora. Familiares habrían declarado que llegó a su casa alterada, recogió algunas cosas y se fue rápidamente. Se presume que retiró las placas del vehículo antes de abandonarlo. Desde entonces, su paradero es desconocido. En redes y reportes periodísticos, se ha difundido que la mujer sería enfermera, con estudios en enfermería obstétrica y una maestría en administración hospitalaria. Este dato aún no ha sido confirmado oficialmente, pero ha generado aún más indignación. El caso desató una ola de enojo. Motociclistas y repartidores realizaron bloqueos y protestas en puntos claves de la ciudad. Arrastrar a una persona 1,5 kilómetros no es un accidente, gritaron durante las manifestaciones. La fiscalía aseguró que el caso sigue activo, que hay vídeos, placas identificadas, y que la responsable está en el radar. Pero hasta hoy, no hay detenidos. José Guadalupe Casas Rodríguez, mejor conocido como Don Nico, era un comerciante muy querido en Salvatierra, Guanajuato. Además de ser el dueño de los helados que llevaban su apodo, era un activista social que utilizaba las redes para denunciar problemas que afectaban directamente a su comunidad.
Una de esas denuncias le costó la vida. El 7 de octubre del 2025, Don Nico realizaba una transmisión en vivo a petición de sus vecinos, exhibiendo el mal estado de la carretera que conecta con la comunidad de Urídeo, una vialidad abandonada por las autoridades locales. Mientras grababa, se encontraba en la entrada del poblado, cerca de unas canchas deportivas. De pronto, dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron y le dispararon al menos 6 veces. Aún gravemente herido y tirado en el suelo, Don Nico logró hacer una llamada telefónica. Al otro lado de la línea estaba su esposa. Con la voz quebrada y el aliento agotándose, se despidió de ella y le pidió que cuidara a sus hijos, dejando uno de los mensajes más desgarradores registrados en un caso de violencia reciente. Inicialmente, el gobierno municipal informó que Don Nico había recibido 3 impactos de bala, y que su estado de salud no era grave. Sin embargo, esa versión fue desmentida por la realidad. El comerciante falleció la noche del 10 de octubre del 2025, debido a las graves lesiones provocadas por los disparos. Personas cercanas a Don Nico aseguraron que él mismo había expresado en varias ocasiones que temía por su vida, debido a las constantes denuncias que realizaba a través de internet contra la negligencia de las autoridades. Te amo, ya me mató mi corazón. Te amo. Cuida a mis niños, mi amor. Me mataron aquí, ya se nos salía muriéndome. Te amo, cuida a mis niños, corazón. Se me está yendo el aliento, te amo. Te amo, corazón. Cuida a mis hijos, corazón. Edúcalos. Edúcalos, corazón. Estoy muriendo, estoy tirado en el campo. Te amo, corazón. No, mi amor, mira. Dile a mis hijos que los amo. Vengan, vengan rápido. Alejandro Cortés González, tenía 20 años y residía en Estados Unidos. En abril de 2025, viajó junto a amigos a Cancún, Quintana Roo, para disfrutar de unas vacaciones que terminarían convirtiéndose en tragedia. Ese día, las autoridades habían colocado bandera roja en la playa, señalando oleaje peligroso y corrientes fuertes. A pesar de la advertencia, una joven turista estadounidense de 21 años, identificada como Lyric Dorsey, ingresó al mar. En cuestión de segundos, la corriente la arrastró mar adentro. Al ver lo que ocurría, Alejandro no lo pensó 2 veces. Se lanzó al agua en un intento desesperado por salvarla, aún sabiendo el riesgo que implicaba. Gracias a la rápida intervención de rescatistas, Lyric logró salir con vida. Pero Alejandro no corrió con la misma suerte. Las olas lo arrastraron con violencia y desapareció ante la mirada de los presentes. Según múltiples reportes locales, la búsqueda duró aproximadamente 72 horas, y el cuerpo de Alejandro fue localizado cerca de la costa de la misma playa donde había ingresado al mar. De acuerdo con los reportes, presentaba diversas heridas y mutilaciones, provocadas por la fauna marina. La noticia causó una fuerte conmoción. En redes sociales, miles de personas reconocieron a Alejandro Cortés González como un verdadero héroe, destacando su valentía y el acto de amistad que le costó la vida. Un hombre grabó su propia caída, anunció lo que haría, lo transmitió en video, y después, lo cumplió. Este es el caso de Óscar Valerio y el día en que la violencia alcanzó su punto más oscuro. El 8 de julio de 2025, en San Cayetano, una comunidad marcada por tensiones personales y familiares, un hombre decidió no solo poner fin a su propia vida, sino llevarse con él a la persona que decía amar, su esposa, de 52 años. Antes de hacerlo, Óscar no se escondió. Al contrario, tomó su teléfono, abrió Facebook y empezó a subir vídeos en vivo. En ellos, no solo anunciaba lo que iba a hacer, sino los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión extrema. En sus publicaciones, Óscar hablaba directamente a la cámara. Con la voz entrecortada, explicó que su vida se había complicado demasiado. Dijo que le faltaba cariño, y que su pareja quería separarse de él. También mencionó antiguos conflictos, agresiones, malas experiencias, y todo lo que, según él, había deteriorado su relación. En uno de los fragmentos transmitidos, dijo: Buenos días, mi raza. Buenos días a todos. Miren, hago este video pues para despedirme de todos. Saben de que se me está complicando mucho mi vida, me hace falta mucho cariño y
pues la compañera aún así me amenaza y no me quiere ni prestar el carro, ni... Y si las golpea uno, vienen y lo van a matar uno ahí en la cárcel. No, ya. Yo no estoy para eso. Más adelante, entre quejas y explicaciones, añadió algo escalofriante. Pero yo me voy a ir al cielo, pero tengo ganas de llevármela conmigo, porque pues aquí las autoridades no hacen nada ni nada. Pero no puedo tolerar que esté haciendo lo que está haciendo. Me está amenazando que me va a quitar parte de lo que... Pues ya metí toda mi vida aquí en San Cayetano y todavía me está amenazando de quitarme todo. Aquí en el panteón, ojalá y... sería perfecto estar junto con ella, pero si las familias a lo mejor se van a sentir mal o se la quieren llevar o X, ellos mandan, la Liz manda. Se refería a su esposa. Después de grabar esos mensajes, la situación llegó a su punto más trágico. Al mediodía de ese mismo 8 de julio, Oscar tomó un artefacto de fuego, un arma, y disparó contra su pareja. El ataque acabó con la vida de la mujer. Pero no terminó ahí. Acto seguido, y en la misma escena, Oscar se volvió el blanco de su propia violencia, y accionó el arma contra sí mismo. Carlos Gurola Ardijo, conocido como Papayita, era un joven con discapacidad cognitiva, trabajaba en el área de limpieza de una tienda HB en Coahuila. Era conocido por su carácter tranquilo y por cumplir con su trabajo, aunque, según su familia, constantemente era víctima de burlas y malos tratos por parte de algunos compañeros. El 30 de agosto del 2025, después de regresar de su hora de comida, Carlos tomó un sorbo de su botella de Electrolit, sin saber que alguien había vaciado en ella un líquido tóxico. Lo que habían puesto era desengrasante, una sustancia altamente corrosiva capaz de provocar quemaduras graves en la boca, garganta y órganos internos. Su madre, María del Pilar Ardijo, relató que el incidente ocurrió alrededor de las 3:30 de la tarde. Sin embargo, la empresa no solicitó atención médica inmediata. Fue hasta casi las 6 de la tarde cuando llamaron a la familia para que lo llevaran a la Cruz Roja, en lugar de activar un protocolo de emergencia por cuenta de la compañía. La situación se agravó aún más cuando la familia denunció que una compañera de trabajo tiró la botella, eliminando una evidencia clave para la investigación. Carlos permaneció 19 días hospitalizado, luchando por su vida. Finalmente, falleció a causa de las severas quemaduras internas que sufrió en el tórax, pulmones y vías respiratorias. Para su familia, la muerte de Carlos no fue un accidente, sino el resultado de acoso laboral constante, negligencia y crueldad, ejercida contra una persona vulnerable que solo quería trabajar. ¿Una broma? Sí, se la hacían allí mismo, le hacían mucho bullying a mi hijo. Le robaban el lonche, le robaban la bici, le robaban el celular, le ponchaban la bici, venía a dar a las horas de la noche, a las 12 de la noche, aquí a su casa muerto de hambre porque le robaban el lonche, con la bici rompida, con una navaja le picaban a la llanta y luego le robaban el lonche a mi hijo. Y no se vale que por uno lo lleven los demás. Ahorita fue mi hijo, al rato van a ser más y más. Y yo pido justicia por mi hijo, que esa que tiró la botella está encubriendo a alguien. Doña Leti se volvió conocida en redes sociales gracias a los vídeos del creador Jaime Toral. En ellos, él mostraba supuestos actos de ayuda. Le llevaba comida, despensas y apoyo básico, presentándola como una mujer de escasos recursos. Con el tiempo, esos vídeos se viralizaron y dieron pie a memes, burlas y miles de visualizaciones. Pero detrás de ese contenido, se escondía una realidad mucho más oscura. De acuerdo con las investigaciones, Jaime Toral privó de su libertad a Doña Leti, aprovechándose de su situación vulnerable. Los vídeos con ella le generaban dinero, seguidores y alcance, por lo que comenzó a obligarla a aparecer en grabaciones sin poder decidir cuándo, cómo ni si quería participar. Con el paso del tiempo, Doña Leti desapareció de redes sociales, lo que levantó sospechas entre algunos usuarios.
Meses después, en septiembre de 2024, logró escapar del lugar donde permanecía retenida y pidió ayuda en la casa de un vecino. Al ser auxiliada, declaró que estuvo privada de su libertad, con acceso limitado a comida y agua, y que era forzada a participar en los vídeos que se publicaban en Internet. Autoridades federales acudieron al sitio y la pusieron a salvo. Tras su rescate, se abrió una carpeta de investigación por el delito de trata de personas. Jaime Toral huyó y durante un tiempo se desconoció su paradero. Sin embargo, el 22 de diciembre de 2025, fue detenido en Puebla, luego de que policías confirmaran su identidad tras atender una llamada de emergencia. Hasta el momento, el proceso legal continúa y aún se determina la sentencia que enfrentará. Andrés Alejandro Palomeque, conocido en el mundo de la lucha libre como Abismo Negro, fue uno de los luchadores mexicanos más reconocidos de su generación. Su carrera fue tan trascendente que logró aparecer en programas de televisión, como La Familia Peluche, y en distintos videojuegos, consolidándose como un verdadero ícono del ring. Sin embargo, su historia no terminó entre aplausos. Terminó envuelta en misterio y tragedia. La noche del 22 de marzo de 2009, Abismo Negro viajaba en autobús desde Mazatlán rumbo a la Ciudad de México, después de presentarse en una función. Durante el trayecto por la carretera a Guadalajara, algo cambió de forma repentina. Testigos relatan que el luchador se levantó desesperado de su asiento, comenzó a gritar y exigía que detuvieran el autobús. Las personas intentaron tranquilizarlo, pero era imposible. Abismo Negro gritaba que el demonio estaba arriba del camión y que necesitaba bajar de inmediato. Ante su insistencia, el chófer abrió las puertas. El luchador descendió corriendo, se internó entre la maleza, y nunca volvió. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado sin vida dentro de un pozo con agua, debajo de un puente, en el kilómetro 190 del municipio de Rosario, Sinaloa. El cadáver estaba boca abajo, flotando, y fue identificado porque aún llevaba puesta una camiseta de los Pittsburgh Steelers, que solía usar con frecuencia. Horas antes de ser hallado, Abismo Negro alcanzó a enviarle un mensaje a su esposa, diciéndole que estaba perdido en el monte. Tras recibir la alerta, su familia notificó al promotor Vicente Martínez y se inició la búsqueda que terminó con el trágico hallazgo. Personas cercanas al luchador revelaron después que Andrés Palomeque luchaba contra fuertes adicciones y que había sido internado en centros de rehabilitación al menos 6 veces. Tras su última salida, comenzó a sufrir episodios de paranoia, asegurando que el demonio lo perseguía, razón por la cual siempre cargaba una Biblia y una cruz. Christopher, mejor conocido en las calles como el Cachetes, era un joven que se movía entre robos y tráfico de sustancias en la Ciudad de México. Junto a su pandilla, comenzó a ganar fama en su colonia por su actitud violenta y su obsesión con el mundo criminal. Su mayor inspiración era Tony Montana, el personaje de Scarface. Tan fuerte era su admiración que decidió crear su propio alter ego, Chris Montaña. No solo adoptó el nombre, sino que llegó al extremo de raparse las iniciales C y M en la cabeza, como una marca de identidad. Pero su historia terminó de forma brutal. La noche del 23 de noviembre de 2023, Christopher y 2 de sus amigos robaron una motocicleta. Tras el robo, surgió una discusión. El Cachetes quería quedarse con la moto solo para él. La pelea escaló rápidamente. Minutos después, a tan solo 280 metros de su casa, fue alcanzado por sus propios compañeros. Ahí recibió al menos 9 impactos de bala, que acabaron con su vida en el lugar. Lo más inquietante vino después. Tras su muerte, el nombre de El Cachetes comenzó a hacerse viral en redes sociales. Amigos y conocidos publicaban historias recordándolo, asegurando que no lo dejaban trabajar a gusto. Incluso su propia hermana compartió mensajes en su memoria. Sin embargo, fue una de esas historias la que llamó la atención de miles de personas, cuando usuarios notaron un detalle que desató burlas, memes y controversia, convirtiendo el caso en tendencia por razones muy distintas a las que su familia esperaba. Alejandro Arcos, nació el 12 de febrero de 1981, en Chilpancingo de los Bravo. Un hecho importante en su trayectoria política es que, en 2021, intentó sin éxito convertirse en presidente municipal de su ciudad.
Sin embargo, en marzo de 2024, fue designado candidato de una coalición para la presidencia municipal, logrando la victoria en las elecciones de junio, lo que lo llevaría a asumir el cargo el 1 de octubre. Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, es una región marcada por la violencia, principalmente debido a la confrontación entre dos organizaciones criminales, los Ardillos y los Lacos. Durante su campaña, Alejandro fue el único candidato que pudo hacer proselitismo en áreas controladas por los Ardillos, lo que generó especulaciones sobre posibles acuerdos con esta organización delictiva. Se decía que, a cambio del respaldo de los Ardillos, Arcos habría accedido a destinarles una parte del presupuesto de obras públicas del municipio. De cualquier manera, tras asumir el cargo, se enfocó en iniciativas para mejorar la seguridad local, promoviendo el uso de tecnología y la colaboración con el ejército mexicano. Buscó mediar entre los Ardillos y los Lacos para establecer la paz en la región. El problema fue que sus intentos de acercamiento a los Lacos fueron percibidos, aparentemente, como una traición por parte de los Ardillos. El 6 de octubre de 2024, Arcos dedicó su jornada a brindar apoyo a las comunidades afectadas por el huracán John, distribuyendo agua y otros suministros esenciales. Al finalizar estas actividades, se dirigió a una reunión privada sin la compañía de su equipo de trabajo. Esa misma noche, su cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de una camioneta, con la parte superior de su cuerpo colocada sobre el techo del vehículo. Esto ocurrió en medio de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México y de una escalada de violencia relacionada con el crimen organizado en Culiacán. La brutalidad del crimen conmocionó al país, ya que no existían precedentes recientes de un asesinato tan atroz de un líder en funciones. Posteriormente, el 12 de noviembre de 2024, un oficial militar retirado que se había convertido en fiscal fue arrestado bajo sospecha de estar involucrado en el homicidio. Esta imagen comenzó a circular después de su desaparición. El 11 de agosto de 2023, 5 jóvenes fueron privados de su libertad en Lagos de Moreno. ¿Pero qué fue lo que ocurrió y por qué su historia es más perturbadora que la propia fotografía? Retomemos el curso de los hechos desde el 11 de agosto. Este equipo de amigos, que se conoció desde la niñez, regresaba de la Feria Lagos, tras disfrutar de diferentes actividades y planificar reunirse en un evento social. En las versiones presentadas por sus allegados, ellos se dirigieron en un vehículo hacia el Mirador de la Santa Cruz, un lugar popular en la ciudad con un trayecto corto, por lo que no deberían demorarse mucho en llegar a su destino. Poco después, dejaron de tener cualquier tipo de comunicación con familiares. Cada uno de sus teléfonos dejó de estar disponible y se perdió todo rastro de su ubicación. El problema fue que empezaron a esparcirse rumores bastante inquietantes. Algunos decían que fueron víctimas del crimen organizado, y comenzaron a circular fotografías de los desaparecidos. Estas fueron compartidas con bastante viralidad. Algunos usuarios buscaban hacer presión a las autoridades para que llegaran hasta las últimas consecuencias, y no tardó mucho en alcanzar a medios de comunicación masivos y periodistas, de modo que todo el país sabía lo que pasaba. A pesar de todos esos esfuerzos, la Fiscalía General de Jalisco salió a desmentir parcialmente la veracidad de las imágenes. Fue entonces cuando llegó más material detallado de las circunstancias aterradoras en las que se encontraban. En el video difundido por todas las redes sociales, se veía a los jóvenes siendo atacados. Incluso, uno de ellos fue obligado a escapar de sus amigos. La gente ya no podía creer que todo fuera falsificado, y eso se pudo comprobar con el descubrimiento de sus cuerpos el 18 de agosto, cuando las autoridades lanzaron un comunicado oficial de desaparición. Aunque el cuerpo del joven que fue obligado a atacar a sus amigos no pudo ser identificado y se desconoce hasta ahora su paradero, se teorizó que la razón detrás de sus desapariciones era obligarlos a entrar en una organización criminal, por lo que acabar con la vida de ellos no era más que un ritual de iniciación. La comunidad estaba indignada. La injusticia en el sector había demostrado que siempre se cobraría más víctimas, mientras el sistema era incapaz de proteger a su población. Aunque, al menos unos meses después, algunos de los responsables del infame crimen fueron desvelados ante las autoridades. El 18 de enero de 2019, en Tlahuelilpan, Hidalgo, se registró la expulsión descontrolada de gasolina en el kilómetro 226 del oleoducto que va del puerto veracruzano de Tuxpan a la ciudad de Tula.
Esto fue ocasionado por la instalación rudimentaria de una toma clandestina en el ducto, de 14 pulgadas de diámetro, con la finalidad de extraer ilegalmente el combustible. Debido a la fuerte presión del hidrocarburo y al escaso conocimiento técnico en la manipulación de estas tuberías, la fuga rápidamente se salió de control y el líquido comenzó a brotar masivamente, elevándose a varios metros de altura. Numerosas personas comenzaron a acercarse con la esperanza de recolectar el combustible para venderlo posteriormente, sin saber, o sin importarles, que esto constituía un delito y que sus vidas estaban en riesgo inminente. Al caer la noche, la acumulación de hidrocarburo en la superficie y su saturación en el ambiente provocaron una fuerte explosión, dejando un saldo de 137 personas sin vida y varias más hospitalizadas con quemaduras graves. Carla Jacinto nació en un entorno marcado por la violencia y el abuso desde su infancia. Apenas tenía 5 años cuando comenzó a sufrir abuso por parte de un familiar cercano, lo que dejó una profunda marca en su desarrollo emocional. Esta etapa difícil la llevó a buscar afecto y comprensión fuera de su familia, especialmente porque mantenía una relación conflictiva con su madre. A los 12 años, Carla conoció a un joven de 22 años, que rápidamente ganó su confianza y afecto. Este hombre la colmó de atenciones, regalos, vestidos, flores y chocolates, haciéndole creer que su vida iba a cambiar para mejor. Carla, deseosa de escapar de la tensión familiar, subió al coche del joven y comenzó una relación que inicialmente parecía perfecta. Durante las primeras semanas, todo parecía ir sin problemas, pero el ambiente pronto se volvió oscuro y aterrador. Un día, el hombre le confesó que se dedicaba al proxenetismo y, poco después, comenzó a instruirla sobre cómo debía comportarse con los clientes. Quería que Carla ingresara al mercado de las mujeres, le enseñó las posturas, los actos que debía realizar, cómo tratar a los hombres para que le dieran más dinero y cuánto tiempo debía trabajar. Carla tenía apenas cuando fue trasladada a Guadalajara, una de las ciudades más grandes de México, donde fue obligada a laborar en el trabajo sexual. Bajo un régimen inhumano, debía atender a un mínimo de 30 clientes diarios, los 7 días de la semana, sin días libres, ni siquiera en Navidad o Año Nuevo. Según sus cálculos, durante esos 4 años, se aprovecharon de ella, aproximadamente 43.200 veces. La situación de Carla no mejoró cuando la policía irrumpió en un hotel, conocido por ser un lugar de explotación sexual. Aunque al principio parecía que iban a rescatarlas, los agentes resultaron ser iguales de enfermos que los clientes. Separaron a Carla y a las otras menores en diferentes habitaciones, donde las obligaron a realizar actos mientras las grababan para llevarse recuerdos, con vídeos. También las amenazaron con enviar las grabaciones a sus familias si no cumplieron sus indicaciones. Carla recuerda que algunas niñas tenían apenas 10 años, con sus rostros tristes y lágrimas en los ojos. Las súplicas fueron ignoradas por los agentes mientras eran agredidas. Tiempo después, a los 15 años, Carla se convirtió en madre. El padre de su hija era su infame proxeneta, quien usó al bebé como una herramienta de control. La amenazaba con quitarle la vida a la niña si no obedecía sus órdenes. Carla tuvo poco tiempo para disfrutar de la maternidad, ya que el hombre se llevó a la bebé cuando tenía apenas un mes de vida y no volvió a verla hasta unos años después. En 2006, cuando Carla tenía 16 años, su calvario terminó durante una operación contra el tráfico de mujeres en la Ciudad de México. Finalmente fue liberada, pero el impacto de los años de abuso y explotación dejó profundas cicatrices en su vida. A pesar de ello, Carla decidió transformar su dolor en una herramienta para el cambio. Se convirtió en activista y defensora de los derechos de las mujeres, utilizando su historia para concienciar sobre la trata de personas y la explotación sexual. La presencia de un olor fétido alertó a los vecinos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el estado mexicano de Jalisco, de que algo no estaba bien. Se generó una gran polémica por un tráiler que, en su interior, contenía 157 cadáveres y que había deambulado de un lado a otro por los municipios de Tlaquepaque y Tlajomulco. Según versiones de los medios locales, los cuerpos identificados pertenecían a víctimas de la delincuencia organizada y fueron almacenados en el vehículo frigorífico debido a que la morgue de Guadalajara ya no tenía capacidad. El remolque permaneció abandonado varios días en una finca sin permisos en Tlaquepaque, donde fue descubierto por inspectores de obras públicas del ayuntamiento local.
Durante una fiesta familiar, Mario, un menor de 14 años, tomó un objeto filoso y le quitó la vida a sus dos primos, uno de su misma edad y otro de 7 años. Esto ocurrió en la Ciudad de México. Mientras cometía los ataques, Mario gritaba: "Estoy harto de tratar de ser perfecto. Harto de intentar ser perfecto para mi mamá". También hirió a una mujer y a una niña de 10 años, pero ambas lograron sobrevivir gracias a que César, el tío del menor, logró tranquilizarlo y llamar a la policía y a los servicios médicos. La estrategia consistía en montar explosivos en un dron para atacar a sus rivales. Estela de Jesús, apodada la Güera China, formó parte del batallón de la Guardia Nacional en Apatzingán, Michoacán. Se dice que fue contratada por su conocimiento en el manejo de explosivos y pilotaje de drones. En 2020, fue contactada por la organización criminal Los Viagras, lo que marcó el inicio de su destino. Bajo las órdenes de un líder criminal de Apatzingán, identificado como el Yogur, le ofrecieron un pago mensual de 120,000 pesos por convertirse en los ojos y oídos de los Viagras. El negocio era simple. Ella reportaría cualquier movimiento de las autoridades federales contra el grupo criminal. Estela aceptó. Sin embargo, la mujer y otros 4 presuntos integrantes de la organización murieron en un accidente mientras aparentemente se preparaban para atacar a sicarios rivales. Todo indica que intentaban montar explosivos en un dron cuando uno de los artefactos detonó, provocando su muerte instantánea. Un grupo de sicarios abrió fuego contra 17 personas en la ciudad de San José de Gracia, Michoacán, quienes presuntamente habían asistido a un funeral. Diversos reportes en redes sociales informaron que los civiles armados alinearon y posicionaron a las víctimas antes de cometer el ataque. Tras acomodar a las víctimas en afueras de un domicilio, los sujetos, armados con fusiles de largo calibre, abrieron fuego contra ellas. Las imágenes muestran a plena luz del día a un grupo de personas que solo habían acudido a un velorio. En el video grabado por un testigo, se observan a las víctimas contra la pared, con las manos en alto, antes de enfrentar un fusil. Frente a ellas, se observan a varios hombres fuertemente armados que procedieron a abrir fuego sin piedad. Ocurrió el 19 de abril de 2019, en Minatitlán, Veracruz, México, donde le arrebataron la vida a 14 personas mientras festejaban el cumpleaños de una mujer de 52 años. Cuando preguntaron por la Becky, la administradora de un bar de Minatitlán, comenzaron a disparar a los asistentes sin piedad, entre ellos a un bebé de 1 año. Antes de retirarse de la escena, se acercaron a las personas heridas para rescatarlas. Después de quejarse durante meses de que un ensayo escolar le bloqueó el acceso a su taller mecánico, un hombre atropelló con su carro a un grupo de niños congregados en una tranquila calle de los suburbios en la Ciudad de México, causando la muerte de 2 niños y dejando 20 personas heridas. José Luis Nieto, un mecánico de 56 años, fue detenido y confesó haber llevado a cabo el ataque en la zona de Ecatepec. Nieto dijo que quería causarle daño a una de las maestras de la institución preescolar. En un video filmado por una profesora de la escuela, se muestra el momento en el que un hombre, identificado por testigos como Nieto, baja del vehículo y se acerca a reclamar a las profesoras, que en pleno acto escolar no lo atendían. Regresó al carro, retrocedió un poco, tomó impulso y avanzó a toda velocidad sobre el grupo. Nieto admitió haber conducido la camioneta durante una entrevista con emisoras locales de televisión y dijo que lo hizo porque no le permitían acceso a su casa para circular. También añadió que eso ocurría todos los días, hasta que ocurrió esto. Según Nieto, su intención era lesionar a una maestra. Nosotros tenemos un permiso para utilizar media calle, la cual la otra media quedaba despejada y el señor a fuerza tuvo que pasar por este lado.